Hola a todos, espero estén muy bien, bienvenidos. Estamos aquí, digamos, para hablar de un tema pues hace referencia a la materia de arquitectura de software, especialmente de arquitectura de aplicaciones web. Vamos a hablar qué es el diseño de APIs o de mecanismos de comunicación para microservicios. Entonces, como pueden observar, tenemos aquí en primera instancia GraphQL y gRPC, que son como dos protocolos o dos mecanismos entre los cuales podemos comunicar microservicios. Ahora bien, esto hace parte de los temas que hemos estado trabajando, en donde en sesiones anteriores yo les he explicado cómo integramos una API, cómo creamos una API con Fast API, vale la redundancia, que es el framework de Python para diseño y creación de estas API. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues principalmente hace parte de la sustentación a nuestra práctica aplicada, en donde como requisitos principales debíamos de integrar dos aplicaciones construidas, una con GraalQL y otra con gRSP, para comunicar, digamos, dos microservicios. En este caso tenemos una aplicación GraalQL que consume un servicio gRPC y a su vez el servicio gRPC consume parte de la funcionalidad de GraalQL, los cuales tenemos, digamos, expuestos. Entonces empecemos. ¿Por qué no basta con REST? Sabemos que REST es un formato o un estándar el cual necesitamos o para construir APIs, ¿sí? En cuanto a comunicaciones un poco más efectivas y más livianas, ¿sí? Recordemos que también tenemos los WSDLs, que son también otro estándar para construir APIs. Entonces, si bien REST como protocolo no es suficiente, existen otros dos protocolos adicionales. El uno combina, digamos, REST, pero ya está alojado en la tecnología que conocemos como GraphQL, que es el otro estándar. Son dos problemas, dos soluciones distintas, una arquitectura que las une, ¿sí? ¿Cómo así? La arquitectura, digamos que las une, es que aprovechan los protocolos HTTP para consumir y para realizar la comunicación entre los diferentes servicios. Aquí que les tengo yo, pues propiamente, tenemos acá de por qué REST se queda pequeño o por qué es un poco flexible en comparación, digamos, de GraalQL o gRSP. Entonces tenemos principalmente una de las características de REST es que REST nos permite retornar el formato del contenido de una API en formato en JSON, ¿sí? Entonces tenemos un endpoint, en este caso productos, en donde estamos consultando por el ID 1. ¿Y qué nos va a traer? Nos va a traer el contrato de todos los campos que están en las entidades que nosotros hemos proveído para el endpoint. Entonces acá en este caso, si queremos pedir solo el nombre y el precio, nos llega todo el modelo del objeto. Como lo podemos ver, solo queremos el nombre y el precio y nos llega el ID, nombre, precio, nos llega descripción, stock y categoría, ¿sí? En el contrato de JSON, si lo serializamos en JSON. En GraalQL, el cliente declara los campos que quiere recibir, desde que también estén proveídos por el endpoint o los, digamos, mecanismos de consulta que nosotros le facilitemos. Pero la ventaja es esta, que yo solo especifico los campos que quiero obtener y con los cuales voy a trabajar. En este caso acá estoy haciendo una petición post GraalQL query, en donde el producto ID 1 voy a especificar que voy a tener el ID, el nombre y el precio. Solamente en la respuesta de JSON me van a cargar el objeto con esos tres valores. Entonces, ahí vemos un poco de las ventajas de utilizar GraalView, que es en cuanto al rendimiento. gRSP es un formato binario
que si bien podemos interactuar como si estuviéramos llamando una API o un endpoint, el objeto cambia, ya que lo que nos va a retornar es un objeto o un array de bytes, lo que nosotros conocemos como binario. Y la respuesta se va a dar con HTTP, que es el protocolo, y HTTP2 o /2, que es, digamos, como el estándar. Aquí, ¿qué vamos a ver? Pues nosotros hacemos una petición o declaramos un stub get product, donde va a recibir el product ID y le vamos a enviar el valor. Similar a todas estas peticiones anteriores, como lo vemos acá. ¿Cuál es la diferencia? Pues que acá simplemente nosotros no dependemos de un endpoint en específico, ¿sí? No es tan flexible. Tenemos que implementar estos stubs, los cuales son como los contratos de integración de nuestros servicios y declarar los parámetros exactos y luego serializar el contenido para que sea enviado por transmisión pues, de bytes. Y en nuestra aplicación destino, ¿sí? O cliente, debe de serializar ese contenido y posteriormente lo puede serializar en JSON, en texto plano o en cualquier otro formato que lo desee presentar. ¿Qué va a contener esta presentación? Pues simplemente el objetivo es evidenciar cómo nosotros podemos interactuar con un API. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, eh, activados los campos. Aquí se observa cómo cambia el query y la respuesta en tiempo real, ¿sí? Digamos que acá, ¿qué cambia? Pues que yo tengo una base de datos que ya está cargada y está apuntando a un localhost en donde yo, si yo agrego los campos, me va a retornar el listado, pues, de los productos, ¿sí? Esa es como la demostración que yo les quería dar con la estructura GraphQL que se nos pide. ¿Cómo se implementa? Tengo un query, tengo una petición de productos que sería, digamos, la función que yo voy a llamar, que acá sería get o lo que sea, y ya los campos que quiero devolver, que esto es lo que simula. Si yo solo quiero un campo, pues me devuelve el array de esos campos. Entonces, básicamente, ¿cómo es la comunicación? Acá podemos ver que los paquetes en la red JSON versus el protocolo binario que se llama protobuf, que es la implementación de nuestro servicio gRPC. Entonces, si bien aquí vemos que el protobuf viaja más rápido, se recibe más rápido por el cliente, vemos que acá una petición HTTP más formato JSON es un poco más lenta. ¿Por qué? Debido a que estamos enviando acá texto claro, por así decirlo, que es un JSON serializado, el cual tiene que llegar al cliente y deserializarse. Pero esto no es todo, sino que es más compacto yo enviar un binario por la red que enviar un texto en plano que él tiene que serializarse y después deserializar por el cliente. Entonces, esto es lo que me explica acá. Como vemos, la petición REST es así, la que les había comentado que teníamos que especificar un contrato y ese contrato siempre me iba a devolver los mismos campos, vacíos o llenos, dependiendo del resultado. Mientras que con GraalQL, la misma petición anterior, simplemente me va a devolver los valores que yo necesito. Ah, pero con gRPC y digamos, la función del protobuf binario me está devolviendo ¿qué? Un array de bytes que yo tengo que codificar para poder, digamos, extraer la información. Entonces, ¿cuándo elegir GraalQL? Pues GraalQL se elige principalmente cuando necesitamos flexibilidad, cuando necesitamos explorar respuestas ágiles o digamos más flexibles o cuando las APIs son orientadas al consumo final que el mismo cliente va a poder autogestionar de una manera digamos más intuitiva. ¿Cuál es la ventaja? Que GraalQL se puede utilizar cuando hay una aplicación móvil o una intervención de una aplicación web. Cuando distintos clientes necesitan trabajar en conjuntos con un mismo origen de datos o con una misma fuente de verdad. Cuando queremos la exploración interactiva vía GraalQL para poder extraer el código.
o cuando necesitamos exponer una API pública consumida por terceros para facilitarles. ¿Cuándo elegir gRPC? Cuando necesitamos una comunicación interna backend orientada a microservicios. Cuando necesitamos, por ejemplo, un gran streaming de datos, enviar bidireccionalmente, escuchar o recibir un gran volumen de datos, los cuales se compactan más al enviarlos en binario. ¿Qué tecnologías podemos utilizar para complementar la funcionalidad? Pues digamos que gRPC se puede trabajar con Go, Java, Rust, Python, C++ o incluso simultáneamente una aplicación en un lenguaje, por ejemplo Go y otra en Python que se comuniquen mediante ese protocolo. Entonces esto nos da, digamos, una interoperabilidad entre aplicaciones, lo cual es ganador y cumple con los, digamos, los estándares de comunicación a microservicios. También es muy útil al utilizar aplicaciones IoT, gaming, finanzas para, digamos, para la comunicación por los tales denominados bus de datos o event bus, ¿sí? Y esto reduce la latencia de red y garantiza de que por el tráfico o por los canales designados se me vaya la información que yo necesite y el cliente debe tener implementados explícitamente esos contratos para poder deserializar la información, por lo que es un poco más seguro que quizás los formatos REST, pero tiene una mayor complejidad. Y cuando el alto volumen de mensajerías necesitan sí o sí estar recargándose constantemente en las aplicaciones que lo consumen o que envían. Entonces aquí dentro de GraalQL podemos tener la GitHub API versión 4, tenemos por ejemplo Shopify o Twitter versión 2 o Facebook GraalQL que fueron creados con estas APIs. Y dentro de los protocolos gRSP tenemos por ejemplo Dropbox para transferencia de archivos, Google Internals, Netflix para las transmisiones de los videos y Kubernetes APIs para, digamos, para orquestar y crear ya pues la conexiones o la comunicación entre los microservicios. Eh, ¿Qué problema resuelve las tecnologías antes mencionadas? GraalQL versus gRPC. Ambas tecnologías resuelven la comunicación de microservicios, pero con filosofías distintas. GraalQL, como lo mencioné, expone un único endpoint flexible, ¿sí? En donde cada cliente elige los datos que desea modificar, alterar o mostrar. Y gRSP define contratos estrictos en un archivo que luego será, digamos, generado automáticamente al compilarse, pero necesariamente deben de conocer las implementaciones para poder usarlo. Aquí, digamos, ya entramos en materia de lo que nos pedía la construcción de la aplicación y es una estructura de GraalQL versus gRPC. ¿Cómo es la estructura? Sin entrar muy en detalles. Para ser más rápido y ágil, tenemos una estructura orientada a features o por capas, en donde cada capa denominamos app, que es el contenedor, main, database, que es el acceso a nuestra base de datos, modelos, en este caso productos, esquemas, que es el que vamos a hablar de el DTO, ¿sí? Las consultas, las mutaciones y la interacción con GSP para poder llamar esa funcionalidad. Y lo mismo con Product GPRC. Tenemos la misma estructura, por lo que ambas tienen la misma, digamos, eh, aplicación. Entonces, acá tenemos pues como el contenido de los archivos. Yo esta documentación se la voy a dejar para que en la descripción del video, para que la puedan ver. Pero aquí simplemente en database.py es la ruta compartida en donde nosotros especificamos el acceso a nuestra base de datos, que estamos utilizando una base de datos SQLite.db para, digamos, almacenar nuestra información y ser más ágiles con la práctica. Aquí no utilizamos ningún otro servicio externo. Vamos a ver que nos pedían hacer un demo con GraalQL, en donde principalmente yo ya he ejecutado estos pasos, ya he ingresado a esta URL del navegador y vamos a crear un nuevo producto. Cuando yo ingreso acá a la documentación, tengo dos maneras de interactuar con ella. Entonces, GraalQL
Si borramos esto y volvemos a refrescar, pues nos carga lo mismo. O tenemos esto mismo para que vean que cuando nos vamos acá, /docs, vamos a... perdón. Aquí borremos un slash. Vamos a ver que la documentación está en Swagger, pero pues Raspberry Pi es nuestro, digamos, nuestra herramienta para poder generar las consultas. ¿Qué podemos hacer acá? Pues nosotros vamos a decirle que vamos a lanzar una mutación porque necesitamos crear un producto nuevo en donde vamos a asignarle estos valores. Pues, a decirle crear producto nuevo. Acá, digamos que nos falta llenar el contrato. Le decimos que el producto es 10, descripción. Si lo ejecutamos, dice que ID no encontrado, porque ese es el del query. Pero acá nos vamos a tener que hacer la mutación. Vamos a agregar el contrato de productos y vamos a ponerle, este no, prueba producto. Vamos a ejecutar el endpoint y nos devolvió el ID 1. ¿Sí? ¿Cómo verificamos esto? Vamos a ver que acá yo tengo, te voy a mostrar el proyecto para poder ver que lo que yo cree si está correcto. Nosotros tenemos aquí dos aplicaciones dentro del mismo proyecto, corridas o ejecutadas de manera individual. Este Product GraphQL, que es nuestra API GraphQL, y Product GRCP. Pero tenemos esta Product DB, que si la abrimos, vamos a encontrar dos tablas con la misma estructura, pero por efectos de la práctica, para que ustedes me pudieran entender, vamos a tener GraphQL y GRCP. Nosotros ejecutamos la mutación de GraphQL y le pusimos prueba producto en donde nos retornó el ID 1. Como vemos acá ejecutó, ¿cierto? Nos ejecutó el ID que acabamos de crear. Para efectos prácticos, prueba producto 2, precio 3000 para que vean que está ejecutándose. Y la descripción, una vez creada, nosotros tenemos que especificarla. Acá, coma, descripción igual a description test 2. Vamos a ejecutar la mutación y nos debería devolver el ID y la descripción, porque yo le dije acá que debemos devolver el ID y la descripción cuando se crea el registro. Como no les estoy mintiendo, cuando entremos acá a ver, vamos a ver dos registros. Si actualizamos, se creó prueba, descripción test y el precio que le ingresamos. Aquí evidenciamos que desde GraalQ estamos ejecutando una consulta directamente en la base de datos. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo,
realizar una consulta, pues como yo ya les dije, no haríamos una mutación, sino una query. Limpiamos la consola, agregamos el resultado, buscamos qué vamos a traer. Vamos a tener, por ejemplo, descripción, ID, nombre y precio. Pero quiero mostrarles algo. Mire que acá dice My Query Produce GPRS, descripción y precio. Nosotros agregamos 3 productos a esta base de datos, o 2, perdón. Pero acá hay 3 productos ya creados en la tabla gRPC. Y la forma de consultarlo es mediante GraalQL, consultar el protocolo gRPC para que nos liste esta data. Entonces nos debería traer la Actor Mouse y teclado mecánico. Cuando le demos ejecutar, nos va a traer teclado gaming y teclado mecánico. Entonces estamos viendo que desde una GraalQL estamos consultando una aplicación o una implementación gRPC. Yo les dije que gRPC tenía unos contratos específicos y yo debía conocer el contrato para poder interactuar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a entrar a la respectiva, digamos, API o implementación. Entonces, donde yo acá tengo en gPRC, tengo el app y tengo aquí en core la implementación de los contratos que yo soy capaz de devolver, ¿sí? Entonces, mire, yo tengo una petición de productos, una actualización, una consulta por ID y respondo, digamos, estos productos. Esto era lo que me decía cuando yo tendría que definir a lo cual yo mencionaba que eran contratos específicos. Pero entonces yo estoy llamando estos, digamos, esta implementación, esta comunicación mediante GraalQL. ¿Cómo lo hago? Yo tengo acá una implementación gRPC en donde aquí, mire que tengo los contratos previamente establecidos de la anterior funcionalidad. Igualitos, porque debo conocer la implementación. Y en product grpc.py tengo la implementación que yo le estoy diciendo a GraalQL, en la cual yo deserializo las funcionalidades y llamo los métodos con los respectivos valores que les acabé de dar. Entonces, prácticamente el cliente, que es el contrato o donde yo hago las mutaciones, lo puedo llamar desde acá. Entonces, por eso es que cuando yo hago, por ejemplo, este product.service estoy llamando directamente esta implementaciones que yo previamente definí desde GraalQL. A la inversa también se podría llamar. Yo, por ejemplo, desde aquí, yo podría, digamos, no sé si me funcione, pero podríamos hacer una mutación, a ver qué qué nos funciona, ¿cierto? O qué nos hace. Limpiemos. Vamos a eliminar el producto con ID 10. Recordemos que yo no tengo un producto ID 10, sino que vamos a eliminar el producto ID 1. Le vamos a dar a ejecutar y dice que se eliminó el producto. Vamos a consultar la base de datos previamente. Como vemos, la mutación de eliminación se realizó, pero no alteré
el gRPC. ¿Por qué? Porque yo no tengo implementada esa funcionalidad de eliminar en ese protocolo. No, solamente GraalQueue. Entonces solamente tengo implementado el contrato de consultar. Por lo tanto, el dato se me debe preservar. Bien, vamos aquí. Aquí ya vemos la funcionalidad. Vamos a listar. Aquí ya listamos, eliminamos un producto, realizamos la mutación. Pero entonces, ¿qué hay que conocer? Nosotros utilizamos para esto también el SQL Alchemy, el cual funciona como ORM para Python, en el cual simplemente las funcionalidades son básicas, en donde yo especifico el nombre de la tabla y le doy los contratos o le defino el modelo. Eso aplica tanto para GPRC como GraalQueue. Es la misma base de datos, solamente que creamos dos esquemas de tablas diferentes. Con los tipos de datos GraalQueue, pues digamos que Strawberry es el que nos interpreta, nos hace como esa fachada para poder interactuar desde la interfaz que les mostré acá previamente con la web y luego mapearlos al modelo de la base de datos. Entonces, tenemos acá simplemente como las funciones que van a interactuar para actualizar, crear o modificar, y simplemente estoy haciendo un commit o una actualización. Eso del lado pues de GraalQueue. Igual también las mutaciones, que mire que principalmente son métodos que yo puedo ejercer, consultar, modificar, eliminar. Simplemente yo acá le especifico si es una mutación o es una query. Una query cuando es consulta, mutación cuando es una, digamos, una manipulación de datos. Eso incluye eliminación o actualización. Y acá, pues simplemente cuando yo llamo la aplicación gRPC, digamos que yo tengo una aplicación en Python en donde él se va a ejecutar, va a implementar los contratos y automáticamente nos va a dar un resultado. ¿Cuál resultado es? Yo creo la base de datos, el listado, tengo el producto, elimino el producto y me saca un error cuando el producto no está encontrado. ¿Cómo lo podemos ver? Muy sencillo. Voy a eliminar estos datos. A ver si me deja por acá. Eh, que por acá no me deja eliminar, pero vamos a decirle que elimine el proyecto uno, 2 o 3. Entonces vamos a decirle acá en la función eliminar, vamos a ver cuál se nos va a eliminar. Se nos debería eliminar el producto y vamos a decirle ejecutar. Cuando yo le ejecuto, me sale por consola que el producto fue eliminado. Vamos a ver cuál eliminó. No eliminó ninguno. ¿Por qué? Porque falló en la línea 127, la cual acabé de descomentar. No sé qué pasó, que borré. Entonces, efectivamente, si vamos a la base de datos, se me eliminaron y se me volvieron a insertar. ¿Qué productos se me eliminaron? Mire que se me eliminó el que decía teclado de la versión original, solo insertó laptop y mouse. Entonces, ¿cómo hacemos la comunicación GPRC? Que es lo que les iba a mostrar acá.
Aquí ya estamos consumiendo como si fuera un cliente dentro de la misma API, pero nosotros primero tenemos que especificar cuáles son los contratos que vamos a acceder. Sí, en este caso, los stubs a los cuales ya están implementados, por así decirlo, al método y los parámetros que me reciben esos stubs. Si ustedes van a ver, acá estamos utilizando algo que se llama Product PB y Product GPRC, que está acá implementado en GraphQL, Protocols, Product GPRC y Product B. Estos son los contratos previamente creados y esta es la implementación de esos contratos. Entonces, si ustedes ven, aquí cada uno de estos hace un llamado a esa implementación y funciona como una fachada que estás poniendo la implementación de los contratos. Eso es todo lo que concierne a la integración, digamos que bidireccional, que ya les mostré que desde GraalQL se consumía directamente un servicio gRPC y a su vez yo podría implementar en gPRC una consulta de GraalQL. ¿Qué se recomienda? Que si yo en un servicio gPRC hago un llamado a GraalQL, pues digamos que voy a tener más capacidad de procesamiento porque desde el cliente voy a tener que serializar los datos de GraalQL en JSON para poder hacer pues el consumo. Entonces se recomienda más fácil yo desde un GraalQL consumir un gPRC y enviarle desde GraalQL a gPRC binario, no en JSON, ¿sí? Porque tendría que serializar, porque recordemos que gRPC solo recibe formatos binarios. Un aspecto importante de esta práctica aplicada es que GraalQL, para esta práctica se utilizó FastAPI más Strawberry Pie y gPRC se utilizó gRPC IO más Protobuf, que es la librería. La diferencia de las una a la otra es que para GraalQL pues, funciona con HTTP 1.1 o HTTP.2 es las dos, que es el mismo protocolo de gRPC, solamente que le asigno o le transmito la información por formato JSON, mientras que el gPRC es un formato binario, entonces se ahorra el paso de tener que serializar el binario a JSON y serializar el JSON a binario. Tiene el mismo esquema, no requiere código Python, pues digamos directo para trabajar. Digamos que cuando yo integro una aplicación con gRPC necesariamente tengo que tener el código nativo, las implementaciones con los protos o los contratos. Digamos que es flexible con el cliente mayormente GraalQL porque elige qué campo recibir, mientras que RPC el contenido es estático ya que depende de un contrato en específico y se debe respetar. El rendimiento, digamos que en GraalQL es moderado, aunque es rápido, es mucho más rápido en formato binario, mucho más que GraalQL o incluso JSON en una API RESTful normal, en donde GraalQL, digamos, integrado en el navegador o la interfaz nos permite manipular mejor los datos y de donde GPRQL es un poquito más difícil si no lo hacemos desde consola, ya que no tiene una interfaz gráfica. GraalQL, digamos que puede volver un campo de errores en JSON, mientras que el status code de la comunicación, el consumo de GPC, pues los códigos son más bien limitados, solamente es un código de respuesta. Y GraalQL se utiliza idealmente para APIs públicas, frontend o PFFs, mientras que el GPRC se recomienda para microservicios de comunicación interna que no necesariamente interactúa mediante un front, sino que se requiere una respuesta rápida o de alto rendimiento. Lo demostrado, digamos, y los comandos para que ustedes tengan en cuenta es que necesariamente para correr GraalQL, pues se puede correr bajo un servidor Ubicore, eso es de FastAPI, es de Python, y el Protobuf, pues es una implementación pues propia que se corre
servidor local. ¿Qué se demostró en esta práctica aplicada y en este video? Cómo implementamos un CRUD completo en GraalQL y, digamos, utilizando Raspberry Pi desde la interfaz, cómo se interpreta o se implementa un CRUD en gRPC con el cliente que les comenté en Python, las validaciones, manejo de errores de las APIs, base de datos compartidas de productos para ambos para facilidad, separada en bases de datos separadas, GraalQL llamando al servicio gRPC directamente para consultar un producto. Y una arquitectura de ambas funcionalidades orientada pues al feature. Entonces, la decisión de arquitectura que podemos inferir es que, y debemos de preguntarnos, ¿el cliente es un navegador o una app móvil? Sí, entonces vámonos por GraphQL, HTTP más JSON, ¿sí? Utilizamos Raspberry Pi, es un poco más flexible, no requiere tanto rendimiento, pero entonces, ¿requerimos rendimiento o streaming de archivos o de video? Pues la respuesta más lógica es, vámonos por gRPC. Entonces utilizamos protobuf, bajo overhead, multilingüe si vamos a hacerlo de pronto en Python. Y si no requerimos GraalQL o REST, según la complejidad del dominio, pues entonces podemos integrar ambas tecnologías. Si lo requerimos, GraalQL como cliente gPRC o gPRC cliente más stub para llamar las implementaciones de GraalQL, pero recordemos que tenemos que serializar. Como mensaje final, pues GraalQL y gRPC no son excluyentes en arquitectura y digamos que son unas arquitecturas reales que hoy se utilizan mucho en la industria. Un API Gateway GraalQL puede orquestar múltiples microservicios gRPC, sí, internos, dando flexibilidad al cliente externo con alta eficiencia. Muchas gracias por, digamos, por el tiempo pues brindado si se quedaron, pero prácticamente esto es una práctica aplicada de qué es el uno y qué es el otro, no un tutorial de cómo se hace, sino la finalidad y cómo se usan. Muchas gracias.